Que abran su Biblia, por favor, a la carta de Pablo a los Filipenses, en donde seguimos nuestro estudio hoy. Señor, al abrir tu palabra, oh Dios, nos ponemos en tus manos para que tú nos enseñes, nos guíes, oh Dios, y enseñes las cosas que quieres que aprendamos acerca de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues acabamos de comenzar la carta de Pablo a los Filipenses y hemos visto los primeros 2 versículos en donde Pablo se identifica a sí mismo e identifica a Timoteo como aquel que está con él, y los dos juntos están enviando esta carta, nos dice en el versículo 1, a todos los santos que están en la iglesia de Filipos y también a los obispos y diáconos. Y lo primero que les desea ahí Pablo a la iglesia de Filipo, y de hecho lo que les desea a todos las iglesias cuando les escribe, es que tengan gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vimos la semana pasada que es muy importante que nosotros reconozcamos que en Cristo tenemos paz con Dios. Hemos dejado de ser sus enemigos y tenemos paz con Él. Y la gracia por medio de la cual somos salvos es la gracia que nos mantiene caminando con Él, es la gracia que nos mantiene fieles a Él, es la gracia que necesitamos día con día con día para vivir de la manera que Él nos pide que vivamos, para vivir de la manera que lo honra a Él, y que tenemos una vida no perfecta, pero sí más fácil de la que se tiene cuando no se honra a Dios. Hoy llegamos al versículo 3 de Filipenses, y aquí es en donde va a comenzar Pablo el mensaje que le quiere dar a la iglesia. Y es un mensaje muy hermoso, como hemos hablado ya anteriormente, es un mensaje de amor, es un mensaje de un amor fraternal, un amor entrañable que él tiene por esta iglesia. Porque esta iglesia, si pudiéramos nosotros darle un título a esta iglesia, podemos ver a través del estudio que estamos haciendo que esta fue la iglesia ideal para Pablo, porque esta iglesia en realidad estaba siguiendo los caminos que Pablo había enseñado, que él había recibido de Jesucristo, y estaba llevando a cabo la obra que la iglesia debe llevar. Y creo que si nosotros como iglesia vemos a esta iglesia de Filipo como el ejemplo a seguir en cuanto a iglesias, creo que nosotros haríamos bien y seríamos una iglesia que vamos a poder estar bastante seguros de que estamos siguiendo al Señor Jesucristo como Él nos ha mandado a través de las Escrituras que lo hagamos. Porque lo que vamos a ver aquí es que la iglesia de Filipo no es una iglesia que solamente tomó la decisión de recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, sino que tomó la decisión de seguir a Cristo, no solamente recibir a Cristo. Miré por ahí en algún lado, creo que fue en Facebook, algo que estuve meditando en ello, y que conforme estuve meditando en ello me sonó cierto. Y lo que esta cosa decía era que una decisión por Cristo se hace en un segundo, ¿sí? Hay cientos de personas en cruzadas evangelísticas, cientos de personas en iglesias alrededor de la ciudad, y miles de personas en iglesias alrededor del mundo que cada semana hacen una decisión, toman una decisión por Cristo, ¿verdad? Y de alguna manera piensan que al haber hecho esa decisión les garantiza la entrada al cielo. Pero si vemos todas las palabras que Jesús dijo, Jesús nunca dijo decidan recibirme como Salvador. Pero ¿saben qué sí dijo? Síganme. Y el decidir seguir a Cristo es algo que solo se puede hacer durante toda una vida. Porque muchas de esas decisiones por Cristo, ¿sí?, si no terminan saliendo del estadio, saliendo de la iglesia, saliendo del evento, a menudo sí terminan unos días después, terminan unas semanas después, terminan unos meses después, y dejan de servir a Cristo, dejan de ver a Cristo como su Señor y Salvador, y empiezan a vivir una vez más como vivían antes, como si Cristo no existiera en realidad. Pero cuando tomamos la decisión de seguirlo a Él, entonces quiere decir que estamos tomando la decisión de que diariamente vamos a determinar en nuestro corazón y en nuestra mente que nos vamos a levantar, vamos a pedirle fortaleza, vamos a tomar nuestra cruz, cualquiera que ésta sea, y lo vamos a seguir. Eso fue lo que el Señor Jesucristo nos llamó a hacer. Y creo que esto era lo que esta iglesia estaba haciendo, y por eso Pablo tenía ese amor tan entrañable por ella, por los miembros de esa iglesia, por los diáconos y por los obispos de esa iglesia, por todos los que formaban parte de esa iglesia. Y por eso noten ahí en el versículo 3, lo primero que les dice a ellos después de haberse presentado, después de haberles deseado paz y gracia de parte del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, les dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes.
Noten, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Ahora, las hermanas que están tomando el curso de Encendiendo la Pasión por la oración los lunes, saben que acciones de gracias al Señor son muy importantes en nuestra oración, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta en ese estudio que presentar acciones de gracias a nuestro Dios es muy importante para el Señor, es muy importante para nosotros también, porque al darle gracias a Dios por las cosas que Él nos ha dado, eso nos recuerda lo bueno que ha sido con nosotros, nos recuerda el favor que Él ha tenido para con nosotros, y eso ayuda a nuestro corazón a estar bien alineado con Él, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, hermanas, recuerden los 3 primeros pasos. ¿Qué es lo primero? ¿Nadie? Adoración, alabanza o adoración. Lo segundo, confesión. Lo tercero, acciones de gracias, ¿verdad? Esta es como la oración en realidad debe ser presentada delante de Dios, con adoración y alabanza, confesión, porque todos necesitamos confesarnos, pero también dando gracias a Dios. Y las Escrituras nos llaman a ser agradecidos con Dios. Vemos un sinnúmero de escrituras a través del Antiguo y del Nuevo Testamento en donde se nos llama a ser agradecidos con Dios. Quiero compartir algunas de estas escrituras con ustedes. Por ejemplo, el Salmo 100. Los versículos 4 y 5. Dice, entremos por sus puertas y por sus atrios, ¿con qué? Con alabanzas. ¿Y con qué más? Acción de gracias. Alabémosle, bendigamos su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su verdad permanece ¿cuánto tiempo? Para siempre. Entonces, entramos por las puertas y vamos a sus atrios, ¿con qué? Con alabanzas y con acciones de gracias. Eso es lo primero que debemos de venir. Cuando venimos a la iglesia, debemos de venir con nuestra mente ya hecha, nuestro corazón ya propuesto, en el que lo que vamos a hacer cuando estemos ahí, vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿por qué? Porque estamos reunidos otra vez más aquí. Porque vemos caras de nuestros hermanos y nuestras hermanas a los que tanto amamos una vez más, sonrientes, aquí listos para alabar a Dios. ¿Sí? Y cuando no vemos a algunos de ellos, los extrañamos. ¿Saben qué? Les digo una cosa, ahora que mi esposa ha estado luchando con cáncer, que a propósito va muy bien todo ya hemos salido a comer y todo eso ha sido. Pero ahora que ha estado luchando con el cáncer, ¿saben qué? Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es de lo que es verdaderamente importante. Y lo que es verdaderamente importante para mí después de Dios es ella. Y luego mis hijos. Y lo que es verdaderamente importante para ella después de Dios son sus hijos. Y luego yo. Y ya. Es mamá. Es mamá. ¿Ok? Y como mamá, eso es lo que son las mamás. ¿Ok? Y ¿saben qué? Gloria a Dios por las mamás, porque así fue mi mamá conmigo. ¿Ok? Y le doy gracias a Dios por ello. Entonces nos damos cuenta de lo que verdaderamente es importante. Y les quiero decir algo que no quiero que nadie se vaya a asustar ni nada, pero de una cosa estoy seguro, que el año que entra, en el año 2019, el 17 de junio de ese año, quizás algunos de los que estamos aquí ya no estemos. Algunos nos habremos ido a otro lugar, a otra ciudad. ¿Sí? Algunos quizás nos habremos ido a nuestro hogar celestial para toda la eternidad. Pero mientras nos tenemos los unos a los otros, debemos dar gracias a Dios porque nos tenemos los unos a los otros. Debemos mantenernos con un corazón agradecido para con Dios, porque nos ha dado a nuestra familia, nos ha dado a nuestro cónyuge, nos ha dado a nuestros hijos, nos ha dado a nuestros padres, nuestros hermanos en la carne y nuestros hermanos en Cristo también. Pablo les escribe a los colosenses en Colosenses 3:15, que el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y luego termina el versículo diciendo que, y sean agradecidos. Que haya paz. Dejen que la paz gobierne en ustedes, dejen que esa paz sea lo que rija sus vidas, pero también sean agradecidos. Sean agradecidos. De nuevo, al fijar nuestra mente en el Señor y en darle gracias a Él por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, cambia nuestra perspectiva de la oración, porque empezamos a darnos cuenta cuántas cosas ya nos ha dado, con cuántas cosas ya nos ha bendecido, y entonces de repente lo que tenemos que pedir, aunque sigue siendo importante, no es tan grande y no se nos ve tan imposible como cuando vemos hacia atrás y vemos todas las fidelidades de Dios a través de nuestra vida. Pablo les escribe a los Efesios en Efesios capítulo 1.
Los versículos 15 al 17. Por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, versículos 16, noten, no ceso de dar gracia por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo daba gracias por los efesios, daba gracias por los cristianos que estaban en Éfeso y daba gracias por ellos. Noten que dice, no ceso de dar gracias cuando los recuerdo en mis oraciones. ¿Saben qué? A menudo nuestras oraciones hablamos de todo, ¿no es cierto? Le damos a Dios nuestra lista de necesidades, pedimos las sanidades de las que nos acordamos que necesitan sanidad, pedimos consuelo para los que sabemos que están necesitando consuelo, fortaleza para los que sabemos que están débiles, pero raras veces nos acordamos de darle gracias a Dios por las cosas que ya ha hecho, por las cosas que ya ha hecho. Sí, y por eso Pablo se hace un esfuerzo por recordarles a todos que Él da gracias por ellos y nos dice a nosotros a través de esto que nosotros también debemos de ser agradecidos. En Colosenses capítulo 1 y el versículo 3 nos dice, siempre que oramos por ustedes, dice Pablo, damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Noten, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios. Cuando usted ora por los hermanos que le piden que ore por ellos, cuando ora por aquellos que sabe que tienen necesidades, cuando ora por aquellos que Dios pone en su corazón, da gracias a Dios por ellos. Aunque sean sus enemigos, aunque no sean sus mejores amigos, aunque sean personas con las que no se llevan muy bien, le pidieron oración y porque usted es una persona que ama al Señor y va a honrar esa petición de oración, hace la oración, pero antes dice, Señor, gracias por fulano de tal. Gracias porque aunque no me llevo muy bien con él o con ella, me dio esta oportunidad para acercarme a ti y a interceder por ellos en oración. Y esto me acerca más a ti y me ayuda a que caigan un poco las escamas que están sobre mi corazón hacia ellos. Tenemos que acordarnos de dar gracias por ellos y nos podemos dar cuenta aquí que este es un gran sentimiento de Pablo hacia sus hermanos en Cristo. Se acuerda de ellos y le da gracias a Dios por ellos. Creo que es un sentimiento que todos nosotros deberíamos tener los unos por los otros. Yo sé que algunos de nosotros no conocemos a la persona que está detrás de nosotros. No conocemos a la persona que está enfrente de nosotros. Pero saben que cuando estamos aquí deberíamos de ver a esa persona que está enfrente y decir, Señor, gracias. Gracias por traerlos aquí. Gracias porque son parte juntamente conmigo de este cuerpo de creyentes que tú has puesto aquí en San Diego para proclamar tu amor, para hablar de tu gracia hacia las personas con las que tenemos contacto diariamente. Gracias. Gracias por esta hermana, gracias por ese hermano. ¿Sí? Porque a menudo venimos y nos vamos y nos saludamos de mano y todo, pero en realidad no hacemos una conexión con la mayoría de la gente. Hacemos una conexión con 2 o 3 o 4 o 5 que son muy buenos amigos nuestros, ¿verdad? Nos aseguramos de hacer esa conexión, pero no nos aseguramos de hacer una conexión con gente que no conocemos. Dale la bienvenida porque quizás están aquí por primera vez, como lo tratamos de hacer cada semana. No los hemos visto en algún tiempo, así es que los saludamos y les decimos gracias, gracias. Es más, ¿saben qué? Vamos a hacerlo ahorita. Pónganse todos de pie. Pónganse todos de pie. Vamos a ponerlos en problemas ahorita. ¿Sí? Quiero que se vuelvan a su izquierda, a su derecha, para atrás y para enfrente. Y le digan a la persona que está ahí en ese lado, le doy gracias a Dios por ti en esta mañana. Háganlo todos, por favor. Gracias, hermano, gracias. Ok, cuando menos una persona le da gracias a Dios por mí. Ok.
Gracias, 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 gracias. Les dolió, digo, quizás hay un poco de incomodidad y todo, ¿verdad? Pero eso es lo que debe ser el cuerpo de Cristo, ¿sí? Debemos de tratar de conocernos. Y estamos planeando algo después, en julio y agosto. Vamos a tener lo que vamos a llamar jueves de compañerismo. Y de lo que se va a tratar no va a ser una reunión más en donde vamos a reunirnos, a hacer un estudio bíblico ni nada. Se va a tratar de una vez por mes reunirnos, hacer como un potluck, como una comida de traje, todos, y reunirnos en el salón 202 a comer, a platicar. Si hay preguntas que quieran hacer acerca de la iglesia, si hay preguntas que tengan acerca de la Biblia, las vamos a tratar de contestar durante este tiempo. Pero va a ser algo muy informal. Algo muy informal. Entonces estén pendientes de los anuncios porque saben que todos nosotros deberíamos de conocernos todos. No nada más las familias, no nada más los que son amigos, no nada más los que están en un grupo juntos, sino que todos deberíamos de conocernos a todos. Y todos deberíamos de estar dando gracias los unos por los otros siempre. Amén. Ok, el versículo 4 le sigue diciendo: en todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes. En todas mis oraciones siempre. Noten la palabra siempre. ¿Okay? Y cuando habla de siempre, quiere decir todo el tiempo. Todo el tiempo. Quiere decir que 24 horas al día, no, todo el tiempo que ora por ellos, pide por ellos con gozo. Hay un gozo en su corazón por acordarse de lo que los filipenses han hecho por él. De cómo los filipenses han recibido el evangelio. De cómo los filipenses ahora están, como vamos a ver más adelante, ayudándole a él en la propagación del evangelio, ¿sí? Y de nuevo, aquí hay algo que es característico del libro de Filipenses, que es el gozo en la oración. Nuestra tiempo de oración debe ser un tiempo de gozo. A menudo nuestro tiempo de oración no es un tiempo de gozo, ¿verdad? Ay, 5 de la mañana, 6 de la mañana, levantarme a orar, tengo que hacerlo ahorita. Okay. No lo voy a hacer ahorita porque ahorita no voy a tener nada de gozo porque me tengo que lavar la cara, tengo que tomarme una taza de café, tengo que despertar. Lo voy a hacer a la noche. Nos vamos, trabajamos, venimos a la casa. Son las 7, 8 de la noche. Estoy tan cansado. Estoy tan cansada. Pero tengo que orar. Señor, mañana nos aventamos doble el tiempo que nos íbamos a aventar hoy. Te lo prometo. No anticipamos gozo al reunirnos con nuestro Señor para platicar con Él, para hablarle a Él, para adorarlo, para alabarlo en nuestra oración, para confesar nuestros pecados. Deberíamos de sentir gran gozo en nuestro corazón al saber que la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Y qué más? Limpiarnos de toda maldad. Deberíamos entonces de estar gozosos de que podemos ir al trono de gracia y confesar nuestros pecados y saber que nos vamos a levantar perdonados. Pero a menudo traemos la culpa encima y no vamos al trono de gracia. No vamos al altar a dejar esa culpa encima. Porque andamos todos apesumbrados, todos tristes, porque fallamos otra vez. ¿Quieren que les diga algo? Van a volver a fallar. Acostúmbrense, son seres humanos, son imperfectos y le van a fallar al Señor. Pero qué gozo saber que cuando nos acercamos a Él para pedir perdón, Él tiene perdón en abundancia para nosotros. Qué gozo saber que cuando tenemos una petición podemos ir delante de Él y levantarnos sabiendo que nos escuchó y que a su tiempo, si esa es su voluntad y como Él quiera, Él va a responder a esa oración. ¡Qué gozo! Y deberíamos de poder ir a la oración no como oh my goodness, otra obligación religiosa más que... ¿Saben qué? Si eso es como ven la oración, una obligación religiosa más que tienen que hacer, un ejercicio religioso más que tienen que hacer, están malinterpretando lo que es la oración. Porque la oración es comunión con el Padre. La oración es tener compañerismo con Él. Inclusive podemos sentarnos a comer con Él. ¿Cómo, pastor, me puedo sentar a comer con Dios? Prepare los elementos de la comunión. Prepare los elementos de la comunión y vaya delante de Dios, ¿sí? Y usted solo, usted sola, ahí recuerde que ese trozo de pan que tiene en su mano simboliza el cuerpo de Cristo que fue partido por usted, que esa copa de jugo que tiene ahí en su mano simboliza la sangre que fue derramada por usted. Y da gracias por ello y se acerca a Dios y come con Él y Él con usted.
No es algo que solamente el pastor puede hacer, no es algo que solamente el sacerdote puede hacer. Nos dio la comunión, nos dio la cena del Señor para que todos nosotros lo podamos hacer como familia, para que lo podamos hacer individualmente, para que lo podamos hacer cuantas veces necesitemos ser recordados de que Cristo murió por nosotros y su sangre nos lava de toda maldad. Sí, Dios por medio de la pluma de Pablo, cuando escribió su primera carta a los tesalonicenses, nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 17, oren como sin cesar. Oren sin cesar. En otras palabras, no dejen de orar. Estén constantemente en oración. Y ¿saben qué? Yo no puedo pensar en una mejor manera de mantenernos en oración sin cesar que dando gracias a Dios por las personas que Él ha traído a nuestra vida y que trae a nuestra mente durante el día. A menudo yo me encuentro siendo interrumpido en mi día para orar por alguien que Dios puso en mi corazón, que Dios puso en mi mente en ese momento. Y no necesito un lugar especial, y no necesito una hora especial, no necesito que se mueva el espíritu así, que me obligue a hincarme y a clamar. No, ahí donde estoy en el escritorio. Ahí donde estoy, caminando por el santuario, caminando por los patios de la iglesia, ahí, si el Señor trajo a esa persona a mi mente es porque quiere que ore. ¿Qué voy a pedir por esa persona? Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le cuide, que Dios le proteja, que Dios le dé los deseos de su corazón, que Dios lo acerque o la acerque más a Él. Así de sencillo. Y en todas esas oraciones voy a estar cubriendo algunas de las cosas que esa persona va a necesitar. Entonces, qué gran gozo, ¿sí? Poder orar por los hermanos, por todos los hermanos, sí, pero especialmente por aquellos que semana a semana están firmes sirviendo en la iglesia, están siendo parte del cuerpo de Cristo, sirviendo al resto del cuerpo y orando y dando gracias por cada uno de nosotros. Así es que le ruego, le exhorto como pastor, como amigo de usted que soy, llévese el nombre de alguien que no conoce, que no ha conocido muy bien, que no es parte de su círculo de influencia, que no es parte de su círculo de amigos hoy. Y dígale, hermano, hermana, no sé cómo se llama, pero ¿sabe qué? Dígame su nombre y algo por lo que pueda estar orando por usted esta semana. Y voy a estar orando. Cada vez que me acuerde de usted, cada vez que el Señor me recuerde su nombre, voy a orar por usted para que el Señor haga lo que Él desea hacer en usted. ¿Lo podrán hacer? ¿Qué? Se los encargo, por favor. Y ¿saben qué? Les digo desde ahorita, todos tomen mi nombre, ¿ok? Me llamo Carlos. Así es que si no agarran el nombre de nadie más, llévense mi nombre. Pero asegúrense que dicen Carlos Alvarado para que Dios no vaya a bendecir a cualquier otro Carlos tampoco, ¿verdad? Carlos Manuel Alvarado de la Tierra de Dios. Mexicali, Baja California, ¿verdad? Entonces debemos de tener ese mismo corazón de Pablo. De nuevo el versículo 4 dice, en todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes. Y luego noten lo que dice en el versículo 5, por su comunión el evangelio desde el primer día y hasta ahora. Por su comunión en el evangelio desde el primer día y hasta ahora. Una de las razones por la que Dios le da gracias a Dios por los filipenses, y una de las razones por la que Pablo constantemente pide por los filipenses, es precisamente por la comunión que ellos han tenido con Él en el Evangelio. Y noten que dice desde el primer día hasta ahora. La palabra comunión la asociamos con la cena del Señor. La podemos asociar inclusive con la comunión de los santos. Pero tiene un significado mucho más profundo que eso también. Tiene un significado, vamos a llamarlo, mucho más práctico que eso. Porque la palabra que se traduce aquí comunión en griego es la palabra koinonía. Y estoy seguro que ustedes han escuchado mucho acerca de la palabra koinonía y cómo hay iglesias que se llaman koinonía y hay grupos que se llaman koinonías, porque quiere decir comunión. Y lo que quieren decir con eso es que su grupo, su iglesia, lo que sea, de eso tiene que ver con la comunión. Pero vamos más allá que eso. Va más allá que eso, porque el significado de la palabra comunión significa sociedad, o participación, o interacción, o beneficio pecuniario,
cuando miré esa palabra, dije, ¿qué querrá decir? Pecuniario. Está hablando de finanzas, está hablando de dinero. Entonces está hablando de un beneficio financiero. También puede significar ayuda. Y luego las palabras que normalmente asociamos con la palabra, que es compañerismo, comunión, pero también puede significar contribución, dispensación, ofrenda, participación, participar. Entonces, la razón por la que Pablo está dando gracias por la iglesia de Filipo y la razón por la que Pablo pide tanto a Dios por la iglesia de Filipo es para que la iglesia de Filipo se mantenga en comunión con él en la propagación del evangelio. ¿Sí? Para que se mantengan como compañeros de él en la predicación del evangelio. Para que se mantengan como compañeros de él en llevar las buenas nuevas del evangelio a toda criatura, como fue la gran comisión que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos. Sí, debemos de buscar tener comunión los unos con los otros. Eso es imperativo dentro de la iglesia. Sí, debemos celebrar la cena del Señor como iglesia también. Sí, pero también debemos de tener esta comunión como iglesia, debemos de tener esta participación como iglesia, debemos de ser partícipes de este beneficio, de esta ayuda, de esta contribución como iglesia que lleva a la propagación del evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que somos parte de la iglesia somos en un momento dado evangelistas. Todos somos evangelistas. Es lo que Pablo les está diciendo aquí a los filipenses. Ustedes han participado en el evangelio conmigo. Desde que creyeron, desde la primera vez, ustedes han participado conmigo en la propagación del evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos creyeron, no se quedaron callados acerca de lo que habían recibido por medio de Pablo, de parte de Dios, en la sangre de Jesucristo, sino que empezaron a hablar a todo mundo en Filipo acerca de ello. Empezaron a compartirlo con toda la gente que tenían contacto. Empezaron a compartirlo en sus trabajos, empezaron a compartirlo en sus escuelas, empezaron a compartirlo donde quiera que andaban. Eso es lo que quiere decir por su comunión en el evangelio. ¿Sí? Y nosotros debemos de estar también en comunión con todos aquellos que son evangelistas, o en compañerismo con ellos, en sociedad con ellos, para llevar las buenas nuevas del evangelio a toda criatura. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, ¿no es cierto? Les dejó dicho que fueran y predicaran las buenas nuevas del evangelio a toda criatura y les enseñaran todas las cosas que Él les había enseñado. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Eran Pedro, Juan, todos los discípulos. Pero luego les dijo a los 120 que fueron al aposento alto, que fueran y esperaran el poder de lo alto y que luego iban a ir con ese poder a llevar las buenas nuevas del evangelio a todo lugar. Y la pregunta entonces para nosotros como iglesia, porque el Señor nunca ha dicho que esa comisión ya estuvo, ya la podemos hacer a un lado. Nuestra misión como iglesia es estar llevando las buenas nuevas del evangelio a toda criatura. Y si somos parte de la iglesia, eso es lo que debemos estar haciendo día tras día, tras día, tras día. ¿Sí? Y si no lo estamos haciendo, entonces no estamos cumpliendo con la gran comisión. Y hay tantas maneras en nuestros días de las que podemos compartir el evangelio. Tantas maneras, ¿sí? Pero tenemos que como iglesia estar compartiendo el evangelio. Pero no solamente eso, sino que también Pablo reconoce aquí, y está aquí al usar esta palabra, Pablo está refiriéndose a las contribuciones que los filipenses habían dado o enviado a Pablo desde que creyeron y hasta la fecha en la que esta carta fue escrita por él. Porque los filipenses no se conformaron con solamente recibir, entre comillas, recibir y seguir a Cristo. No se conformaron únicamente con ser evangelistas en su ciudad, en su área, ¿sí? en su región, sino que también participaron con Pablo cuando él se fue a otros lugares a predicar el evangelio. También se asociaron con él al contribuir para el ministerio que Dios le había dado a Pablo de llevar el evangelio a toda criatura.
Sí, en este caso Pablo parece ser aquí que Pablo está usando la palabra koinonía para referirse a las contribuciones que los filipenses habían hecho a Pablo desde que creyeron de nuevo y hasta la fecha en la que él está escribiendo esta carta. O sea que los filipenses nunca se olvidaron de que Pablo, por andar predicando el evangelio, iba a necesitar fondos para mantenerse y siempre estuvieron dispuestos a enviarle. Ahora, no me quiero adelantar mucho, no me gusta adelantarme mucho porque lo vamos a ver después, pero nada más así a forma de repaso. Veamos lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, en los versículos 15 y 16. Filipenses capítulo 4, versículos 15 y 16. Pablo les dice ahí, y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, que era la provincia en donde se encontraba Filipo, noten lo que dice ahí, ninguna iglesia participó conmigo, koinonia conmigo, en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes. Incluso a Tesalónica, una y otra vez ustedes me enviaron, ¿para qué? Para cubrir mis necesidades. Se fijan, la iglesia de Filipo era una iglesia dadivosa. Era una iglesia que entendía la misión que Pablo tenía, entendía que para llevar a cabo esa misión no iba a poder trabajar porque iba a estar ocupado con la propagación del evangelio, aunque Pablo sí trabajó, hacía tiendas, ¿verdad? Y vemos en el libro de los Hechos que eso es lo que hacía. Pero llegó el momento en el que el ministerio fue tanto que tuvo que dejar de hacer eso y los filipenses lo entendieron y los filipenses estuvieron dispuestos a dar para Pablo, a contribuir para la misión que Dios le había dado a Pablo. Y noten lo que dice en el versículo 16 otra vez, incluso a Tesalónica, una y otra vez ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. Entonces está dando gracias a Dios, porque estos filipenses, aun cuando eran personas muy pobres, no vayan a creer que era una iglesia rica, era una iglesia muy pobre. Y no quiero que me crean simplemente porque yo lo estoy diciendo, lo vamos a ver ahorita. Pero aun cuando era una iglesia muy pobre, siempre estuvieron dispuestos a dar, a enviar a Pablo su apoyo para que él pudiera con toda libertad y sin preocupación seguir predicando el evangelio. Por eso es la iglesia modelo, podríamos decir. Porque nosotros también como iglesia debemos estar dispuestos a apoyar a nuestros misioneros. Debemos estar dispuestos a apoyar a aquellos que están dispuestos a dejar su ciudad, a aquellos que están dispuestos a dejar su hogar, a muchos están dispuestos a dejar a sus familias por irse a otros lugares para predicar el evangelio, porque nosotros no vamos. Pero solo porque nosotros no vayamos no quiere decir que no podemos enviar a otros. Pero para eso se necesita, sí, mucha oración, pero también se necesita aportación financiera. Y de nuevo les digo que no era una iglesia muy rica, ¿sí? Pablo, al recaudar fondos para ir a Jerusalén y ayudar a los santos en Jerusalén, que estaban pasando por una tremenda pobreza y persecución, trató de recaudar dinero entre todas las iglesias, ¿sí? Y la iglesia de Filipo les puso el ejemplo a todos los demás, aun cuando ellos eran pobres. Le puso el ejemplo a la iglesia de Corinto, que era una de las iglesias más ricas, porque era una de las áreas más ricas de aquel tiempo, ¿sí? Y ellos le pusieron la muestra a ellos. Noten lo que Pablo escribe en 2 de Corintios, capítulo 8, los versículos 1 al 5. Hermanos, también queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado, noten, sobre la iglesia de Macedonia. De nuevo, ese es el área en donde se encontraba Filipo. Versículo 2, cuya generosidad se desbordó en gozo en ricas ofrendas, a pesar de su ¿qué? De su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. No tener una iglesia que estaba siendo perseguida, era una iglesia que estaba siendo afligida, era una iglesia que estaba en profunda pobreza, pero noten ahí cómo dice que Dios derramó su gracia sobre esas iglesias, ¿sí? Y porque Dios derramó su gracia sobre esas iglesias, ellos pudieron también, incluyendo la iglesia de Filipo, ellos también pudieron dar. Noten lo que dice el versículo 3, yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad, y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades e incluso más allá de estas.
Insistentemente, noten por favor versículo 4, insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio a los santos. ¿Se dan cuenta de eso? Como que Pablo fue y les dijo, saben que no se preocupen por dar mucho, yo sé que tienen una gran necesidad, yo sé que están siendo afligidos, yo sé que están siendo perseguidos, yo sé que son muy pobres, no se preocupen. Quizás las otras iglesias puedan dar. Y los filipenses dijeron, no, ¿cómo que no nos preocupemos? ¿Cómo que no nos preocupemos? Nosotros queremos dar, nosotros queremos participar. Dice el versículo 4 de nuevo, insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Versículo 5, e hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea que inmediatamente después de haberse convertido a Cristo y continuamente después de ello, los filipenses se habían dedicado a vivir una vida a través de la cual proclamaban la verdad acerca de Jesucristo ahí en su ciudad, pero también una vida en la cual se dedicaron a apoyar a Pablo específicamente en su ministerio. ¿Saben qué? Pablo a los corintios les dijo en alguna ocasión, ¿saben qué, corintios? Yo nunca les he pedido absolutamente nada. Es más, me he puesto a trabajar con mis propias manos para no ser carga para ninguno de ustedes. Y en una ocasión les dice, ¿saben qué? Es más, les he quitado a otras iglesias para no ser una carga para ustedes. Porque ya los conozco. Ya los conozco. Todos ustedes, corintios, han de haber emigrado de Monterrey. Mi familia es de Monterrey. Ah, con razón, dice la hermana, ¿verdad? Con razón. Ya le había notado algo. No, pero eso es lo que está diciendo Pablo. Corintios, yo no sé de qué se quejan. Yo no sé por qué son como son. Nunca les he sido una carga, nunca les he pedido nada. Inclusive les he quitado a otras iglesias para ministrarles a ustedes. Y de esas iglesias de las que él estaba hablando de Macedonia, estaba hablando incluyendo a la iglesia de Filipo. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba dispuesta a dar. Porque era una iglesia que estaba dispuesta a darse a sí misma. Mis hermanos, debemos buscar ser como la iglesia de Filipo. ¿Sí? A menudo vemos otras iglesias y vemos toda la tecnología que tienen y vemos todo el personal que tienen y vemos los edificios que tienen y vemos todas las cosas materiales que tienen. Y a menudo pudiéramos pensar, y se los digo porque como pastor a menudo ando buscando cosas que podamos usar sin que nos cueste mucho para hacer la experiencia de venir a la iglesia un poco más de más bendición. Pero a menudo podemos buscar todas esas cosas y ver a esas iglesias y desear lo que ellos tienen. ¿Saben qué? Nunca debemos de hacer eso. Oye, ahí en el santuario tienen luces moradas y rojas y anaranjadas. Y allá el sonido está, qué bárbaro. Y todo, allá. Y empezamos a codiciar cosas que en realidad no ayudan al corazón, no ayudan al espíritu, no ayudan al alma. Y empezamos a ver otras iglesias y lo que ellos tienen y empezamos a compararnos con ellos. ¿Saben qué? Si nos vamos a comparar con una iglesia, vamos a compararnos con la iglesia de Filipo. ¿Qué les parece? Estamos proclamando el evangelio, estamos siendo compañeros en la proclamación del evangelio, estamos teniendo comunión en la predicación de las buenas nuevas de salvación en Cristo. Estamos contribuyendo para que el mensaje de la salvación en Cristo sea propagado a todo el mundo, aun cuando nosotros no podamos ir. Porque déjenme decirles algo. Si no estamos haciendo esas cosas, no estamos siendo la iglesia que Cristo dejó en la tierra para ser. No estamos siendo esa iglesia. Estamos siendo un lugar de reunión, estamos siendo nada más un club religioso más. Pero no estamos siendo la iglesia que Él quiere que su esposa sea. Y Él ha quitado todos los obstáculos para que nosotros seamos ese tipo de iglesia. Pero necesitamos nosotros estar conscientes de que eso es a lo que nos ha llamado.
Y ¿saben qué? Quiero, porque no quiero que nos quedemos así como con que, ¿verdad? Así como que, ay, pastor, ya la regó. También que iba. Ahora ya siento como que la estoy regando porque no estoy haciendo esto o lo otro. No se trata de eso. ¿Sí? Porque déjenme decirles algo. Es por su generosidad. Y quiero que sepan algo antes de que siga con esto. Yo no sé quién da qué. Yo no sé quién da cuánto, ni cuándo, ni por qué, ni cómo. Yo no sé. No me interesa. Eso no es de mi incumbencia. Eso es entre ustedes y Dios. Pero déjenme decirles algo. Por la generosidad de ustedes, estamos pudiendo ahorita, y lo he dicho antes, pero quiero que lo recuerden, estamos pudiendo ahorita transmitir este servicio en vivo a todo el mundo. Por la generosidad de ustedes tenemos la habilidad para tomar las grabaciones de nuestros mensajes y nuestros servicios y comprimirlos y subirlos a canales como YouTube, como Vimeo, como Facebook, como Twitter, todas esas, y la gente las ve constantemente. Cada video que subimos, en horas, ¿ok? Hay de 20 a 30 a 40 personas que las ven, ¿ok? Estamos ahorita en 950,000 visitas a nuestro canal de YouTube. 950,000 visitas. De personas alrededor de todo el mundo. Hasta en Israel. Indonesia. Yo nunca pensé que iba a predicar en Israel. Sin embargo, lo he hecho. ¿Por qué? Por la generosidad de ustedes. Yo nunca pensé que iba a predicar en Indonesia o en Japón o en Filipinas. Sin embargo, lo estoy haciendo. ¿Por qué? Por la generosidad de ustedes. Sí. Yo nunca me lo imaginé. Muchos de esos países nunca voy a visitar en mi vida. Pero muchas personas en esos países van a haber oído el mensaje del Evangelio por la generosidad de ustedes. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso damos lo que damos. No para que el pastor viva acá en East Lake, en una de esas casas de 3 pisos. No, el pastor puede vivir en el Guero, allá del otro lado del 805. Y el pastor se siente igual de bendecido por ello. Y más quizás, porque hay más gente que sabe que tiene necesidad de la gente que está aquí. Lo hacemos porque queremos que todo mundo escuche las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Y Pablo ora por los filipenses para que sigan en esta comunión, siendo partícipes con él en la propagación del Evangelio. ¿Y saben qué? Yo quiero hacer lo mismo por nosotros hoy. Porque eso es lo que debemos estar haciendo como iglesia. Porque esa debe ser nuestra misión. Porque no se trata nada más de venir y reunirnos y cantar y escuchar un mensaje y saludarnos y gozarnos en la presencia los unos de los otros. Se trata de que salimos de aquí con una nueva visión de lo que Cristo quiere para nosotros como iglesia, como individuos, y por el poder de su Espíritu la llevamos a cabo. Porque Él nos va a dar la oportunidad de hacerlo. Entonces, la iglesia de Filipo, una iglesia por la que Pablo amaba mucho, una iglesia por la que Pablo pedía mucho, una iglesia por la que Pablo daba gracias. ¿Por qué? Porque era una iglesia comprometida a llevar a cabo la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura y de ayudar a aquellos a los que estaban comprometidos a hacerlo también. Y nosotros debemos de buscar ser como ellos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar.